Noruega es conocido por su gran calidad de vida, por su riqueza, por sus paisajes, por su naturaleza y por muchas cosas, haciéndolo uno de los países más simbólicos del mundo. Pero también es la cuna de un género, un subgénero del heavy metal llamado black metal, que tuvo sus orígenes precisamente en Noruega. En los años 80, a principios de los años 90, es el black metal, como digo, y bueno, se dice que tiene sus raíces en el álbum de Venom titulado con el mismo nombre, Black Metal. Pero bueno, curiosidades aparte, la historia que os contamos hoy es la historia de Mayhem, la banda sin duda más conocida o que se ha dado a conocer por la historia que os vamos a contar entre dos de sus integrantes, entre Barge, Birkenes y Euronymous. Aunque Mayhem fue un grupo pionero del género black metal y tras unos años de grandes éxitos con la llegada del grupo The Dead, todo esto cambió la noche del 8 de abril de 1991 y la suerte del grupo pasó a ser algo diferente. Euronymous encontró a Death muerto en el piso con heridas en las muñecas y un tiro de escopeta en la cabeza. Pues sí, Death se había suicidado y sus últimas palabras fueron "Sorry for all the blood, thank you". Disculpen por toda la sangre y gracias. La reacción de Euronymous ante este hecho fue ir a comprar una cámara de fotos desechable y fotografiar el cadáver de su amigo y vocalista, el cual se usó para la portada de un álbum en vivo, Dawn of the Black Hearts. Este álbum todavía se puede ver, bueno, en realidad es la portada del álbum original. Euronymous era una persona con fascinación por líderes comunistas como Stalin o como Enver Hoxha. Aparte poseía una tienda de discos llamada Hell, Infierno. Era practicante de un satanismo teísta e impulsor de la violencia, aunque no lo usó en la música de Mayhem. En realidad no utilizó nunca la música de la banda para dar publicidad a sus ideas políticas extremas. No contento con tomar la fotografía de Death muerto, Euronymous se dice que tomó trozos del cerebro y los cocinó para comérselo más tarde y decir que era caníbal. Aunque también usó trozos del cráneo para hacer varios collares y se lo regaló a sus amigos cercanos y músicos de la escena del black metal noruego que merecían, según él, tal honor. Y esto no acaba aquí, ya que Barge Birkenes aparece en esta historia. Si ya era de por sí un tanto macabra, pues se torna incluso más a partir de la entrada de Barge Birkenes en escena. Bien, pues Barge Birkenes tocaba en una banda llamada Burzum y pronto quiso entrar en la banda de Euronymous Mayhem, y bueno, ambos realmente tuvieron una enorme conexión al principio, y el guitarrista Euronymous le pidió a Barge si quería unirse a la banda, lo cual Barge aceptó con el nombre artístico de Count Grishnak para grabar junto a ellos su primer álbum de estudio, The Mysteries Dom Satanas. Sin embargo, la llegada de Barge Birkenes no hizo más que empeorar la situación de Mayhem, y es que Barge Birkenes era una persona muy conflictiva que había empezado a destruir iglesias porque pensaba que la religión había llegado a Noruega para destruir la cultura. Y por eso, junto a Euronymous y otras personas cercanas a ellos, todos empezaron a planear la quema de algunas iglesias y catedrales, como la de Framtoft en 1992. También destruyeron monumentos nórdicos de cientos de años, obras de arte, y bueno, ello les costó la cárcel. Ganaron enorme fama y admiración entre los seguidores del black metal, que los veían como un movimiento que iban
más allá de la música, pues no solo hablaban de destrucción, sino que lo hacían realidad. De hecho, finalmente Barge fue arrestado y pasó un tiempo en la cárcel. Mayhem estaba en la prensa muy a menudo y ganaba gran popularidad con estos hechos que acabamos de mencionar entre los seguidores del black metal. Entonces, la presión sobre ellos por parte de la sociedad obligó a Euronymous a cerrar la tienda Helvete, y ella no sentó muy bien a Barge Birkenes, que lo acusó de ser un falso y de cagarse los pantalones, básicamente, como se suele decir. Y esto fue el principio de los conflictos entre ambos. Según Barge, Euronymous debía aprovechar el momento de fama que estaban teniendo por sus acciones radicales, pero Euronymous no estaba tan seguro. Sí, Euronymous de vuelta empezó a conspirar contra Barge, que comenzó a alejarse un poco de la banda porque estaba recibiendo amenazas de muerte del propio Euronymous, según él. Y todo cambió una noche de 1993, de verano del 93, exactamente el día 10 de agosto de 1993, cuando Barge viaja a Oslo con su amigo Snorre Rugg, para encarar a Euronymous, que había planeado matarlo y se lo había dicho ya a unas personas de su círculo cercano. Pero no solo eso, sino que había planeado matarlo y grabar mientras lo torturaba y acababa con él. Sí, pues esa noche del 10 de agosto, Barge Birkenes decidió adelantarse y tomar por sorpresa a Euronymous, su ex amigo y ex compañero de banda, en Oslo. Eh, sí, con el pretexto de querer hablar con Euronymous, cuyo nombre recordemos que era Arseth, Oystein Arseth, ¿no es cierto? Con el pretexto de querer hablar con él de un contrato, accedió a su apartamento y según su declaración, una de sus declaraciones, Oystein lo pateó y se dirigió hacia la cocina a buscar un cuchillo. Birkenes supuestamente lo esquivó y logró quitarle ese arma, ese cuchillo. Entonces, en ese momento, Euronymous salió corriendo hacia las escaleras gritando y pidiendo ayuda a los vecinos, pero Barge logró alcanzarlo y asestarle unas cuantas puñaladas con el mismo objeto que le había arrebatado hace unos segundos de sus manos. En ese momento, el bajista Barge Birkenes, que actuó bajo defensa propia, según explica en una de sus declaraciones, eh, acabó con Euronymous, aunque la autopsia reveló que se había ensañado con Oystein Arseth, con Euronymous, ya que le asestó al menos 23 puñaladas durante varios minutos, algunas en la cabeza. Antes de esta declaración, en primera mano, hace años, Barge Birkenes declaró que él no había matado a Euronymous, que había sido él mismo que se había tropezado mientras salía corriendo y caía en un sitio donde había cristales. Pero evidentemente la autopsia reveló que había más de una puñalada, dos y tres, en su cuerpo, y eso es complicado que lo hagan unos cristales. Así pues podéis imaginaros que Barry Birkins terminó en la cárcel. El bajista logró huir de la escena del crimen junto a su amigo Snorre Rugg, pero el 19 de agosto del 93, tan solo 9 días después, la policía arrestó a Barge unas semanas antes de que muriera, cuando a Birkins lo acusaron de quemar iglesias. Oystein Arseth declaró: pronto será reconocido por algo más grande. Y sin saberlo, pues lo había pronosticado. Que quizás él pensaba que sería reconocido por algo más grande, como su muerte, pero al final fue el propio Euronymous el que acabó asesinado en el juicio, además de señalarlo por la muerte del fundador de Mayhem. A Barge también lo acusaron de quema de iglesias, como ya hemos dicho antes, y después de analizar todas las pruebas, las heridas que tenía Euronymous, en 1994, Barge Birkenes
fue sentenciado a pasar 21 años en prisión por estos dos crímenes. Una sentencia que es máxima en Noruega. Posteriormente, Bart Birkenes salió de la cárcel, ya que esto hace más de 30 años, y siguió componiendo algunas canciones para su formación original, de la cual creo que era el único líder cuando salió de la cárcel ya, y vivió o ha estado viviendo en Francia. Bart Birkenes cumplió 52 años el 11 de febrero de 2025. Sigue siendo reconocido como una figura fundamental y controvertida dentro de la historia del black metal noruego y dentro de la historia de la música. A pesar de las controversias y el cese de sus actividades en Burzum, finalmente su influencia en el género sigue siendo significativa, ya que se puede decir que ha influido a bandas importantes, si no él, pues por lo menos sus bandas, tanto Burzum como Mayhem, pioneros de este movimiento, han influido a bandas tan famosas como Gorgoroth, Dimmu Borgir o Immortal, sin dejar de lado a Darkthrone, grandes estandartes de este movimiento en todo el mundo. ¿Actuó Bart Birkenes realmente en defensa propia? ¿Lo habría asesinado Euronymous si él no lo llega a asesinar? ¿Qué habría pasado?